tardes a todos, soy Adrián Delgado de Purple Blog y bienvenidos al primero de 3 webinars sobre Janus. Lo primero que quiero hacer es poner un poco de contexto para los que no nos conozcáis. Purple Blog es una ingeniería de telecomunicación informática en general dedicada a las TIC y dedicada a la digitalización. Hemos trabajado tanto con administraciones públicas como con clientes privados, sobre todo en el ámbito industrial, Industria 4.0. A lo que nos dedicamos es a la investigación y desarrollo de proyectos muy innovadores y sobre todo a la generación especializada de ciertas herramientas o software o más bien sistemas, redes y en general soluciones que ayuden un poco a dar ese paso hacia la digitalización que no siempre es tan sencillo y que suele ser muy clave en los procesos de digitalización de las diferentes entidades. Fruto de nuestra, bueno, de la aventura que ha sido nuestra empresa en estos últimos 8 años, hemos tenido mucho contacto con plataformas IoT, de Internet de las Cosas. No es de lo que vengo a hablar hoy, pero sí creo que es importante sacarlo a la palestra porque es un poco lo que nos ha llevado a hacer el proyecto del cual vengo a hablaros hoy. A nosotros lo que se nos ha pedido mucho es que ayudemos a integrar, centralizar y en general facilitar la digitalización y, bueno, todas las fuentes de datos que se tienen a día de hoy casi en cualquier proyecto, por muy pequeño alcance que tenga, la cantidad de datos que se generan, cómo se gestionan, para qué los usamos, cómo se pueden usar. Fruto de estos trabajos hemos estado muy especializados en, como decía antes, la integración o los sistemas y los casos de uso que hay que hacer con ellos. Y un poco desde esta perspectiva y desde esta visión y esta experiencia es de donde surgió la idea de Janus. Para acabar un poquito la presentación de lo que es la empresa, me gustaría decir que nosotros estamos trabajando actualmente en 3 casos de uso de espacios de datos, pero estamos trabajando más desde el punto de vista técnico para crear estos espacios de datos, estos conectores y, bueno, en general tenemos la suerte y estamos contando con las tecnologías que ya están desarrollando otros tantos equipos de profesionales. Y ya no, sin embargo, es un proyecto nuestro propio que se tiene pensado para dar una solución a una necesidad que creemos que es común en la gran mayoría de proyectos de espacios de datos. Espero que sea así para vosotros. Si vosotros no tenéis esta necesidad, también os digo, entonces es un buen indicador de que tenéis un equipo técnico y que tenéis ya una buena parte recorrida, pero bueno, igualmente seguro que os puede resultar de provecho conocer un poco lo que hemos hecho y qué estamos resolviendo. Bien, lo primero que quiero explicar es cuál es el problema desde nuestro punto de vista, porque siempre nosotros tenemos un punto de vista muy pragmático de cara a hacer proyectos de digitalización. Siempre creemos que tienen que ser proyectos que resuelvan una situación o un problema y que lo resuelvan de una forma clara y concisa. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viendo ahora? Y, bueno, quizá mejor dicho, la oportunidad. Hay un gran impulso a los espacios de datos. Esto lo estamos viendo no solamente a través del gobierno, del Ministerio de Transformación Digital o de ahora otros pequeños organismos como está siendo el CREF o directamente las ayudas de productos y servicios de espacios de datos, que es en las que está enmarcado este proyecto, así como muchos otros, sino también desde Europa. Y nosotros creemos que es una oportunidad enorme de cara a la digitalización y, sobre todo, de cara a cómo vamos a trabajar con los datos. Yo creo que no soy el único que lleva los últimos años oyendo como un mantra que los datos son el nuevo petróleo, que los datos son el futuro.
Y es cierto que cuando ves proyectos que han funcionado o negocios que están basados exclusivamente en datos, que los hay, son una verdadera obra de reinvención y de innovación de negocio, ¿no? Si vemos, pues eso, estas empresas de publicidad digital o empresas que están enfocadas exclusivamente a IA, lo que vemos es que hay un nuevo negocio que cuando está saliendo y cuando se está materializando en proyectos resulta en una venta de tecnología pura con unos márgenes increíbles, pero eso no significa que sea fácil, porque si fuera así estaríamos viendo un cambio en la economía muchísimo más rápido y muchísimo más radical que el que estamos viendo. Yo considero que a día de hoy lo que tenemos son empresas muy especializadas que han sabido innovar muy bien y han sabido aplicar las tecnologías muy bien. Y eso obviamente no va a ser el caso de todo el mundo. Eso es algo que requiere dar muy bien en el clavo. Cuando vemos todas estas ayudas estar llegando a nuestro país, a nuestro entorno y podemos aprovechar de los proyectos, un buen ejercicio para mí es intentar proyectar qué va a ser esto en el futuro. Pensar en dónde estamos de aquí a 5 años, si todo va bien, si todo va no tan bien, que es como suele ir, o si todo va desastrosamente mal, ¿no? Yo creo que lo que estamos a punto de vivir va a dar como resultado una serie de proyectos que van a tener mucho impacto en la economía y en sectores clave. Es decir, ahora hemos visto, bueno, pues gracias a las ayudas que estamos recibiendo, estamos viendo muchos proyectos que empiezan con mucha fuerza y un buen estado de la tecnología en el sentido de que ahora hay muchos equipos que ya están financiados, que además están colaborando y están generando esto que llamamos espacios de datos, o más bien los componentes de estos espacios de datos. Pero yo no creo que de todos estos proyectos que estén saliendo, ya no diría todos, sino que una mayoría estén aquí dentro de 5 años o de 6 años. Creo que si tenemos suerte, va a haber un gran número que o bien hayan convergido, ya sean entre proyectos que son muy similares y que están saliendo ahora, o bien se estén aprovechando de otros proyectos europeos que salgan o vayan a salir, etcétera. Y creo que eso es una buena visión, porque significará que esos proyectos tenían sentido y que han podido encontrar un marco de colaboración. Pero va a haber muchos otros que no van a tener esa suerte, ya sea por tema tecnológico, ya sea por tema de gobernanza o ya sea porque los casos de uso, que nosotros creemos que es la clave, no van a tener el impacto esperado. Y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Haciendo esa proyección, la siguiente pregunta es ¿cuál va a ser, qué va a ser lo que marque que un proyecto funcione o que un proyecto no funcione? Bajo mi punto de vista, eso es intentar jugar un poco a la lotería si se quiere dar una respuesta completamente exacta. Pero sí que contamos, tenemos el privilegio de trabajar día a día con personas que tienen mucha experiencia en digitalización y que realmente saben perfectamente cómo se tienen que llevar estos procesos. Y creo que tenemos unas cuantas lecciones aprendidas que se pueden aplicar directamente a espacios de datos. En concreto, nosotros pensamos que la clave de una digitalización va a estar, efectivamente, como decía antes, en los casos de uso. Y creemos que esto es así porque consideramos que son la palanca de cambio que va a hacer que las cosas funcionen o no. Es decir, un proyecto de espacios de datos que comience con una tecnología que tenga problemas, que sea problemática o que no llegue a satisfacer más allá de un primer proyecto piloto, tiene solución. Tiene solución, muy posiblemente, o bueno, como ya estamos viendo, el panorama tecnológico que tenemos de un año a otro, si yo me pongo en estas mismas fechas en 2024, no tengo ni un cuarto de las herramientas disponibles de código abierto y de soluciones libres que tengo ahora mismo para estar hablando de seguridad, para estar hablando de conexionado, etcétera. Por otro lado, tenemos más allá de las herramientas el tema de la gobernanza. Pero la gobernanza, de nuevo,
Siempre es un tema complejo, quizá esto ya es algo mío que estoy más cercano a la parte técnica, pero creo que establecer un modelo de gobernanza, más cuando realmente el objetivo es generar un negocio y generar un rédito real, o por lo menos un valor real, no tenemos que estar hablando necesariamente de un rédito monetario, es siempre complejo. Y se trata de colaborar entre muchas partes y se trata de que todo el mundo tenga un interés claro y que todo el mundo pueda salir ganando. Esto es algo que es difícil dar ya sea en espacios de datos, ya sea en cualquier otro proceso. Creo que sí que en espacios de datos, al ser, o en compartición de datos más bien, al ser algo que no se está aprovechando actualmente, esto puede ser menos difícil que en otras áreas en las cuales ya hay empresas sacando mucho provecho y que obviamente no quieren repartir su parte del pastel, ¿no? Aquí sí que podemos estar en una primera situación en la que está ganando todo el mundo. Pero sí es verdad que si un modelo de gobernanza no sale bien, se puede replantear. O el trabajo que se está haciendo se puede llevar a otro espacio de datos, a otro modelo de gobernanza, a otro tipo de colaboraciones entre empresas. Si un proyecto de datos, o si un espacio de datos cae, es muy posible que alianzas que hayan surgido entre los miembros no mueran necesariamente con la caída de ese espacio de datos. Una de las claves de la descentralización, que es lo que más hemos estado viendo, es esa misma. Entonces no creemos que esas partes, si bien son vitales, vayan a ser las que hagan que los proyectos se queden en la nada o que tengan un buen futuro. Creemos más bien que aquí la clave es los casos de uso. Y creo que no somos los únicos, creo que esto no es una idea revolucionaria que se nos haya ocurrido desde Purple Loop, es algo que hemos visto que se ha postulado en las propias ayudas, o que cuando hablas con equipos ya vengan desde ese punto de vista de negocio, ya vengan desde el punto de vista legal, operativo, o ya vengan desde el punto de vista técnico, todo el mundo coincide si realmente los casos de uso, ¿qué vamos a hacer con esos datos? ¿Qué datos tengo? ¿Para qué los quiero? ¿Cómo los voy a utilizar? ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿De dónde sale el valor? ¿Quién recibe ese valor? ¿Cómo aseguro que mis datos se mantienen seguros durante todo su ciclo de vida? Y sobre todo, el qué y para qué. Es decir, si se está hablando de que los datos son efectivamente el petróleo, un mineral de gran calidad para todo proyecto, entonces tiene que haber alguien que tenga interés y tiene que haber alguien que esté dispuesto a dar datos. Y eso para nosotros, inequívocamente, se trata de un caso de uso que sea interesante para todas las partes. Entonces, nuestra visión detrás de Janus es asegurar que cualquier caso de uso puede aprovecharse al máximo. Al final, los casos de uso son la punta de lanza que va a hacer que sectores grandes y que tienen un gran valor sin aprovechar en sus datos puedan poner en práctica esta filosofía que está detrás de los espacios de datos. Es decir, si yo cojo a una empresa y le doy un volumen de 9 teras de datos y no hago nada con ellos, lo único que le estoy haciendo es generar pérdidas. Lo primero, porque le he metido en un proyecto de ingeniería y de digitalización que no está teniendo un objetivo claro. Y segundo, porque esos 9 teras hay que pagar una infraestructura para tenerlos. Entonces, corremos el peligro igual que en otros procesos de digitalización, y esto lleva pasando desde ya décadas, de estar creando problemas a las empresas, sean de gestión, sean técnicos, etcétera, si no les damos una manera rápida de aprovechar esos datos. Y para nosotros la clave es esa, el aprovechar los datos. Al final, cuando hablamos de empresas, estamos hablando con entidades que tienen una idiosincrasia propia, que tienen unos procesos y unos profesionales que están ahí a base de llevar años y años trabajando y funcionando bien. Y la idea, cuando se revoluciona en digitalización para nosotros,
es hacerlo siguiendo esta filosofía propia que tienen las empresas, ya sea adaptándose a sus sistemas, adaptándose a sus procesos, adaptándose a cómo funcionan sus profesionales en el día a día. Y esto es un poco lo que intenta hacer Janus. Voy a pasar ya a ser un poquito más específico, ¿no? Al final, ¿qué tenemos en una empresa que se esté uniendo a un espacio de datos? Para nosotros son dos partes importantes. Por un lado están los sistemas propios que marcamos aquí mediante este icono y a la derecha tenemos el espacio de datos. En el medio hemos querido marcar también una transformación de los datos, pero al final lo que vamos a tener son estas dos fronteras, por así decirlo. Yo tengo un ERP o tengo un sistema de alertas por los sensores que tengo desplegados en mis instalaciones o por los equipos OT que están unidos a una escala. Yo al final estoy utilizando ya situaciones digitales en la gran mayoría de empresas. Entonces, se trata de que el espacio de datos me pueda ayudar a mí en los procesos. Muchas veces los datos que vamos a incluir en un espacio de datos no tienen por qué ayudar al operario quizá que esté trabajando con la máquina, pero desde luego tiene que estar ayudando a todos los procesos de gestión y de dirección que hay detrás de ellos. Y lo que no puede ser es que un perfil que tiene que estar enterado de todo y que tiene que ser ágil en su toma de decisiones tenga que tener diferentes sistemas para poder ver una imagen completa de lo que está pasando, ¿no? Si sabemos que la clave de una buena gestión es, en primer lugar, tener una imagen holística de todo lo que nos está pasando. Es importante que si nosotros nos metemos en un proyecto de digitalización, los datos se integren bien en lo que ya tenemos y en lo que ya nos funciona. Por otro lado, en un espacio de datos tenemos que tener una interoperabilidad máxima. Se trata aquí de compartir datos con una empresa que va a ser completamente diferente a la nuestra. Si una administración pública, por ejemplo, quiere estar beneficiando a las empresas de su territorio y quiere dar unos datos agregados, es obvio que cada una de esas empresas van a tener su propia infraestructura, van a tener sus propios sistemas y van a tener incluso su propia ontología de datos propia y su propio uso de datos. No quiero ya ni hablar de la diferencia que habrá entre la administración pública, que quizá está teniendo estos datos de un portal de datos abiertos o de una integración que le ha podido dar a un tercero, si la comparamos a los sistemas que pueden tener las empresas, como hablábamos antes de ERP, SCADA, etcétera. Entonces, lo que tenemos son diferentes flujos de información. Me va a poder pasar, por ejemplo, que yo quiera sacar datos de mi ERP y los quiera compartir. Lo primero que voy a hacer es transformarlos a datos abiertos, porque al final mi ERP todo lo tiene en una base de datos, pues me estoy poniendo en la situación una SQL sencilla, una MySQL. Directamente esos datos no los puedo compartir, tienen que estar con ciertos metadatos pues, que estén cumpliendo estándares como de KTP o similares, tienen que estar en un formato que sea muy fácilmente legible por middleware, es decir, que estén preparados para ser leídos por máquina, o quizá tienen que estar anonimizados o agregados de cierta forma que yo no esté poniendo a disposición los datos de mi ERP, que muchas veces están teniendo información muy privilegiada de cómo va mi negocio y dónde tengo yo puesto el foco para este año o para el siguiente, ¿no? Una vez se transforman esos datos, ya los puedo entregar al espacio de datos y a partir de ahí lo que se tiene es un producto de datos que ya la gente comprará su pase, entrará al marketplace, accederá como tenga que acceder a ese servicio de provisión de datos. Yo lo que me tengo que encargar es que mantengo un control y sobre todo que doy una calidad del dato. Recordemos que en la gran mayoría de modelos de gobernanza, como es lógico, la responsabilidad sobre el dato la tiene el propio proveedor. Tú tienes que cumplir ciertos estándares y tienes sobre todo que asegurar que ese dato es de calidad.
Otras veces voy a tener el camino contrario. Yo estoy haciendo uso de un consumidor que me va a dar todos esos datos, pero claro, yo esos datos se los quiero enseñar a mi gerente. Necesito que si yo, por ejemplo, compro datos de marketing de lo que están haciendo otras empresas en mi sector comparados conmigo, esos datos probablemente me vengan en un formato, pues digamos, en algo similar a JSON. Van a venir con un formato de datos de todo un array, todo un conjunto de datos que al final están pensados para que una máquina los lea, ¿no? No para que alguien pueda tomar decisiones y pueda sacar conclusiones de estos datos. Entonces también tengo que hacer esa transformación, pero esta vez hacia mis sistemas. Yo quiero que cuando esos datos lo esté leyendo el responsable o el trabajador que tiene que leerlos, estén ya adaptados a lo que esa persona necesita. Es completamente vital en cualquier tipo de caso de uso que esos datos tengan un valor. Y el valor, me atrevería a decir que en más de un 90% de los casos, se los va a dar la interpretación que haga una persona. Soy consciente también de que existen muchas herramientas de inteligencia artificial, además de mucha calidad, pero incluso los resultados de estas herramientas de inteligencia artificial suelen pasar por una persona que tiene que tomar decisiones y tiene que estar informado de todo lo que está viendo. Y para eso necesitamos transformarlo a su idioma, lo que significa transformarlo a sus sistemas. Otras veces, no, otras veces quizás saco los datos de un espacio de datos y quiero muy rápidamente guardarlos en una base de datos, tal cual me llegan. No necesito transformación. Bien, pues que no se haga. Necesitas una herramienta que te permita de una forma muy sencilla guardarlos en una base de datos que luego pues, podrás explotar por otras herramientas o lo que tú decidas. Otras veces, un único dato que a mí me llega del espacio de datos, pues imaginemos que estamos comprando datos de tendencias de mercado de otras empresas de nuestro sector. Queremos aprovecharlo. Por un lado, se lo quiero dar al equipo de comunicación y ventas porque es importante que sepa cómo está la competencia y hacia dónde está yendo el mercado o qué tenemos en el sector. Y por otro lado, lo quiero integrar en un sistema de inteligencia artificial que yo tengo desarrollado propio o que quizá me lo están dando con otra herramienta. Quizá de un mismo set de datos tengo que generar otra transformación diferente, porque una está pensada para mi equipo de marketing, comunicación, ventas, etcétera, y otra está pensada para que la lea una máquina. Y necesito con una misma entrada generar dos salidas diferentes. Esto también va a ser muy normal. Lo importante es tener algo que nos permita hacer todo esto de tal manera que esas dos fronteras, el espacio de datos y los datos de la empresa, no sean nunca un problema, porque consideramos que va a ser algo vital en el aprovechamiento de los datos. Si nosotros conseguimos hacer esto bien en un proyecto, esos datos tienen valor de forma inmediata. Si podemos darlos a cualquier tipo de herramienta o podemos transformarlos a cualquier tipo de sistema que ya existe y que ya tiene un valor, ya tenemos un umbral mínimo de la utilidad que tienen esos datos según nosotros lo estamos integrando. Y creemos, por tanto, que ya nos viene a resolver algo que nos vamos a encontrar en la gran mayoría de casos de uso, que es ser esa capa integradora que está asegurándose de que tus datos están como tienen que estar, están donde deben de estar y que tú controlas toda esa gestión de datos que has abierto una nueva puerta con los espacios de datos y tienes que tener controlada. Bueno, para los más técnicos, yo creo que ya habrán supuesto un poco cuál es la lógica de esto, ¿no? Estos tres iconos que estáis viendo son los de extracción, transformación y carga. Un sistema ETL o ELT de toda la vida, ¿no? O sea, de nuevo, no estamos inventando la rueda. ¿De qué se tratan estos sistemas para quien no conozca tanto este mundo? Bueno, al final, en la gran mayoría de procesos y de integraciones que se hacen entre diferentes herramientas, tú necesitas pasar estos tres pasos. Coges
datos o información de un sistema, modificas para adaptar al sistema destino y finalmente lo cargas. Esto es algo que existen herramientas a día de hoy. Hay herramientas muy buenas para hacer esto. ¿Qué pasa? Que no están unidas al concepto espacio de datos. Simplemente em, no tienen una consideración más allá de, oye, cojo, leo, transformo, cargo. Los espacios de datos, como hemos visto, no se tratan tanto de hacer estos procesos de una forma diferente, sino de buscar una metodología para que los datos sean monetizables o por lo menos se les pueda generar un valor, se tenga un mayor control, seguridad y gestión que dé la seguridad a los participantes para compartir sus datos y que sepan que están a buen recaudo. Entonces, esto tiene que cambiar. Y es ahí un poco donde vemos a Janus. Por otro lado, sí que consideramos que los flujos, como decíamos antes, es algo muy relevante. Al final, los sistemas ETL automatizan mucho las tareas, pero no están pensados para la cantidad de flujos que se va a tener en un espacio de datos. Me explico. Todos estos pasos de extracción, transformación y carga se tienen que programar una y otra vez o si se tienen que automatizar se están replicando. Pero al final tú en un espacio de datos tienes conectores y tienes un conjunto de productos de datos o sets de datos muy demasiado grande como para intentar estar replicando una y otra vez ese flujo. Tiene que ser una herramienta por necesidad que pueda llevar toda esta carga de una forma sencilla y comprensible para el usuario. Es decir, no puede ser algo que esté trabajando tan entre bambalinas como suelen ser estas soluciones intermedias de las cuales estamos hablando. Para ello, nosotros lo que contamos es con una integración muy directa, muy eficiente con todos los sistemas y con una interfaz web en la cual podamos ver y automatizar, deshabilitar, volver a reactivar todos nuestros flujos de datos. Al final, muchos de estos sistemas están pensados para integraciones ad hoc en proyectos que lo han necesitado. Sin embargo, en un espacio de datos, tú en un año puedes estar generando una serie de flujos diferentes. Entonces es muy importante que eso se pueda hacer de una forma cómoda y sobre todo que el responsable de realizar estas integraciones y de realizar todo esto pueda de una forma muy sencilla ver cómo está la situación en todas sus conexiones, ¿no? Al final, una de las grandes partes de los espacios de datos y una de las grandes desventajas que solventa esta nueva tecnología o este nuevo enfoque a la compartición de datos es darte la seguridad de que efectivamente tus datos hacen o van hacia donde tú quieres que vayan, se les respeta con una serie de condiciones y bueno, en general están controlados en lo que llamamos todo el ciclo de vida del dato. Para eso es necesario que todas las herramientas técnicamente que tú estás utilizando para generar esa compartición sean conscientes de los elementos de seguridad, pidan permiso, no funcionen por mucho que tengan los permisos en caso de que pues, tus sistemas de seguridad digan, no, yo qué sé, este participante se le caducó ayer el pase de producto. Entonces, por mucho que tú hayas generado un flujo de transmisión de información, ahora mismo esto lo tenemos que cortar porque ya no debería funcionar. Tienes que tener unas herramientas que se comuniquen muchísimo más entre ellas. De hecho, todos los conectores, todos los protocolos como el Data Space Protocol, etcétera, están un poco evolucionando a eso, están evolucionando a que todas las herramientas puedan trabajar con un mínimo de exigencias de seguridad entre ellas. Y eso es algo también importantísimo en Janus. Para nosotros,
No estamos pensando en un bus de datos que vaya a recibir datos y que los vaya a cargar en otro sitio, sino que estamos pensando en un componente de espacios de datos, un servicio de espacios de datos bajo el que tú puedas generar unos casos de uso. De cara a cómo funciona técnicamente Janus, insisto que este es el primero de varios webinars que vamos a realizar, entonces está pensado indagar un poco más en ello y sobre todo hacer una demostración técnica. Em, Volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos a la izquierda los sistemas propios de la empresa. Hemos dibujado un ERP, hemos dibujado el segundo icono que parecen servidores a secas para dar un poco esa idea de servidores, servicios web y procesos que son propios de la empresa. Y finalmente otros programas. A veces es tan sencillo como dibujar la información en una herramienta útil de inteligencia de negocio que nos permita hacer las cosas. Es decir, que muchas veces estamos hablando simplemente de tratar estos datos para tener una visualización correcta que permita de una forma muy intuitiva llegar a las soluciones. Cuando sacamos esos datos, lo primero que tenemos que hacer es hacer una transformación. ¿Con qué trabaja entonces Janus? Bueno, pues en este punto trabaja con integraciones propias a todos los sistemas. ¿En qué estamos trabajando? Pues obviamente con el enfoque SDK, que para los que no los conozcáis son herramientas que permiten realizar una programación mínima para poder adaptarse a sistemas, es decir, van a tener una parte troncal que te asegure que esos datos se integran o que si no se integran generen unos mensajes de error, guarden la información, es decir, que todo eso funcione con los puntos mínimos, pero van a tener una pequeña parte que son las que va a ser modificable para cada uno de los usuarios de Janus. Entonces tú ahí la idea es decir, bueno, pues yo tengo un ERP que tiene una API REST y espera los datos de esta forma. Entonces tu propio conector en la frontera de tu sistema se programará de tal manera que te integre los datos. Pero tú vas a tener la seguridad de que estás programando esto, pero lo que se te está ofreciendo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay procesos y hay un protocolos y hay elementos de seguridad que van a trabajar ya sin que tú los programes. No necesitas generar un conector por cada integración que quieras hacer. Entonces, en esta frontera lo primero que tenemos es esos conectores. Va a ser una de las partes de los flujos de Janus en estos flujos en la dirección de, bueno, ahora estamos viendo del RP, ¿no?, hacia el espacio de datos, pues va a ser casi siempre el primero. En el segundo paso lo que tenemos es la transformación a diferentes tipos de archivos. Aquí hemos puesto unos ejemplos: JSON, XML, RDF, NGSILD. De lo que estamos tratando aquí de contar es que vamos a tener un conector multiformato, es decir, que va a haber unos cuantos formatos que se den de forma ya guiada, muy sencilla, ¿no? Algo que pueda ser, oye, pues por cada campo que tú estés sacando de mi RP, genérame uno en JSON directamente, pues un JSON de un solo nivel con toda la información que yo quiero compartir, o lo necesito en un formato NGSI LD. Pues lo mismo, que ya Janus te ayude a respetar el formato NGSILD, incluya todos los campos que son obligatorios bajo el estándar NGSILD, compruebe errores y no permita que esos datos se estén dando si el formato no es el correcto o si no se ha podido cumplir del todo, que pueda tener excepciones en el caso de, oye, ¿qué pasa si de repente integro datos de mi RP pero este campo no existe? Bueno, pues que el propio Janus, siendo consciente del formato de datos al que tiene que dar, pues por ejemplo meta un string o meta la cadena que el formato propio requiera para no dar un error, sino para indicar que, oye, justo en estos datos, justo en este paquete no tengo información en este campo. Por otro lado, y para mí uno de los más importantes, hemos querido hablar también de la transformación
con este pequeño diagrama aquí en el medio de cara a hacer una transformación que vaya más allá del formato. Es decir, quizá yo tengo un sistema que utilizo de uso de vehículos en mi empresa y me da los datos, la única manera que tiene de integrarse es darme absolutamente todos los datos en bruto. Si yo quiero integrar esto en un servicio de, por ejemplo, cálculo de huella de carbono, no necesito dar todos los datos, sino que quizá necesito agregarlos por tipo de vehículo o agregarlos porque ya me da las toneladas de CO2 que se han producido. Bueno, pues que tú puedas de forma programática, de nuevo mediante un SDK, decir, oye, te va a venir todos estos datos. Ahora lo que va a ocurrir es que te vas a quedar con este y los vas a sumar. Y ese dato es el que quiero que haya en un campo que se llame toneladas CO2. Y eso es lo que vas a formatear a XML, por ejemplo. Es decir, podremos jugar con los datos y podremos tocar todos los datos antes de compartirlo, de tal manera que sepamos perfectamente lo que estamos dando y lo que no estamos dando, y que no sean nuestros sistemas los que nos ponen una desventaja. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estos tres sistemas, o los que haya en nuestra frontera, tienen un objetivo que es ayudarnos en nuestro día a día empresarial, no compartir datos, no son sistemas de compartición de datos. Y sin embargo, un espacio de datos requiere esta clase de sistemas. Entonces, es importante que Janus ayude en este punto, es decir, le dé esas capacidades extra a nuestros sistemas sin tener que tocarlos. Estos dos pasos, por cierto, pueden ir, está puesto aquí porque bidireccionalmente puede ir de un lado a otro, pero entendámonos, muchas veces saldrán los datos pues, de un programa de terceros, yo transformaré esos datos, después le daré el formato concreto y después enviaré al espacio de datos. Es decir, que esto es una frontera, esto es otra frontera, pero estos procesos son convertibles. Podemos utilizar primero uno, luego otro, no hacer uso de uno porque quizá un sistema ya me lo da en un formato RDF, que es exactamente el que quiero compartir, etcétera. Pero bueno, esos dos pasos son intercambiables. Una vez tenemos los datos exactamente como queremos, es cuando ya podemos compartirlo con nuestro espacio de datos. En este sentido, ¿cómo está pensado Janus? Para una integración directa con conectores de espacios de datos. Obviamente aquí nuestra gran baza es el Data Space Protocol. Recordemos que hay muchas asociaciones con piezas de software que además estamos viendo, si vemos los datos que ha publicado el Ministerio de Transformación Digital, vemos que efectivamente se están utilizando todas las tecnologías, y nosotros desde Purple Blob, que estamos muy a favor del uso libre de tecnología, el código abierto, etcétera, consideramos que eso es una buena noticia. Pero la noticia que realmente se lleva la palma es el hecho de que se haya decidido utilizar un único protocolo compatible. Sabemos que esto es algo que se lleva diciendo tiempo y que ahora mismo se está todavía convirtiendo en realidad. En este sentido, nada, pues agradecer a todas las asociaciones que han tomado este compromiso, que requiere bastante trabajo y que requiere bastante compromiso y buen hacer por parte de todas, pero lo importante, el resultado, es que hay un protocolo que es independiente del conector de espacio de datos. Entonces, Janus se va a integrar con los principales conectores, pero sobre todo Janus lo que va a estar atento, volviendo a lo que decía antes, a que necesitas una herramienta que esté cumpliendo todos los requisitos de seguridad y todos los requisitos tecnológicos y de protocolo, es a este Data Space Protocol. Entonces nosotros lo que vamos a tener aquí es que una vez hayamos transformado esos datos, los vamos a dar tal y como requiere el conector. Y vamos a escuchar al conector y a los diferentes componentes de seguridad que van con cada uno de ellos, de saber si ese flujo de información ha sido correcto, si el conector ha dado algún mensaje de error, si hay algo que se pueda hacer para solventarlo, etcétera. De esta forma ya puedo sacar mis datos y ya puedo compartirlos
como yo quiera, sabiendo exactamente cómo es y sobre todo sin tener que hacer ninguna modificación en los sistemas que yo ya estoy utilizando, porque utilizo Janus para dar todo lo que yo necesitaba y dar todo lo que el espacio de datos pedía de mí como participante. Este proceso, obviamente, como hemos visto antes, es bidireccional. Si yo recibo un conjunto de datos mediante un conector, el IDSC, lo que voy a tener es la capacidad de coger esos datos, que en principio yo ya puedo ver cómo vienen, porque al final hay toda una serie de metadatos y de opciones técnicas para que en la gobernanza a mí se me diga qué formato de datos tengo que esperar. Puedo transformarlo como yo quiera, puedo adaptarlo a los formatos que requieran mis sistemas internos y puedo integrarlo dentro de mis sistemas. Eso va a hacer que yo los datos que esté recibiendo en un espacio de datos tengan un valor directo en mi organización. ¿Por qué? Porque según me están viniendo, yo ya lo estoy adaptando a mis sistemas. Y creemos que eso es lo que va a hacer que según estemos generando un caso de uso, el usuario final pueda aprovechar ese caso de uso. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo porque hemos visto proyectos muy buenos en la convocatoria. Una herramienta de inteligencia artificial a la cual yo le esté dando los datos de mi producción en una fábrica, mis datos OT, se los esté dando de una manera concreta y directamente me vaya haciendo una optimización en mis propios sistemas. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, pues probablemente tenga algún sistema SCADA o centralizador quizá a más alto nivel en mis sistemas. Voy a coger esos datos, ya sea directamente integrándome en la base de datos que tengo yo desplegada o mediante una API que ofrece la herramienta o haciendo haciendo una integración porque se me dan a través de un servicio cloud que yo tengo contratado con el proveedor de mis sistemas SCADA. Voy a coger esos datos y los voy a convertir a lo que quiere mi conector de espacio de datos. Voy a eliminar los datos que no necesite, voy a agregar los datos que quiera, voy a hacer las transformaciones que sean necesarias, voy a incluir todos los metadatos que necesite el espacio de datos para asegurar la calidad del dato. Voy a generar datos extra que no están en ese sistema, pero que sí están en mi conocimiento y que considero que son de relevancia o que quizá me pide esta herramienta de inteligencia artificial. Los voy a preparar y los voy a poner a disposición de mi conector para que se los entregue, de tal manera que todo el trabajo que tengo que hacer de integración lo hago en Janus, de una forma muy guiada y de una forma que ya está pensada para ser sencilla, para ser robusta y para trabajar con todas estas tecnologías que si no se me van a ir acumulando y voy a tener que estar haciendo malabares entre una y otra para sobre todo no impactar en mi operación del día a día. Esta herramienta me devuelve efectivamente los datos que yo tengo que hacer, pero que es que además me da incluso instrucciones que yo puedo pasar directamente a mis autómatas. Genial. Yo cojo todos esos datos, los extraigo tal y como quiero, los transformo a lo que esperan mis autómatas o ese sistema centralizador que luego va a mandar esas órdenes a los autómatas y directamente los cargo. Hago esto una vez para ese sistema. Si tengo que replicarlo o si tengo que cambiar cosas, no tengo por qué estar tocando en mi sistema que quizá está limitado y como decíamos antes se me está dando mediante un proveedor, sino que yo tengo varios SDKs en los cuales yo puedo estar diciendo, oye, pues ahora este dato lo quiero con solo 2 decimales. Y ahora voy a incluir un campo más que no me lo está dando mi herramienta de IA, pero son las zonas, porque la herramienta de IA solamente me dice autómata 15, pero yo quiero ponerle que es la zona 02, porque yo controlo que esa gestión de los datos está para la zona 02. Y es algo que mis autómatas sí requieren, etcétera. La idea es que ya nos ayude a hacer todo este proceso de una forma muy automática, de tal manera que según yo hago este caso de uso, que al final es de lo que se trata, yo veo un impacto directo en mi organización y en mis procesos. Y eso es para nosotros
un certificado de calidad y una seguridad de que los proyectos van a tener futuro impresionante en cualquier caso de uso de espacios de datos. Es necesario hacerlo así. Y bueno, eso ha sido un poco... Disculpad que se ha ido a lo anterior. Eso ha sido un poco todo para este primer webinar. Nada, recordaros que seguiremos haciendo. Ahora mismo en el desarrollo ya estamos una fase de Proof of Concept. Estamos haciendo nuestras primeras pruebas y afinando sobre todo todas estas conexiones, pero ya estamos en un estado maduro de la tecnología. Venimos al final de integrar mucho, entonces es algo con lo que tenemos bastante experiencia y con lo que creemos que podemos transformar esa experiencia en algo que aporte realmente a muchos proyectos. Realizaremos un segundo webinar dando un poco más de información de esto y finalmente haremos un webinar con una demostración técnica integrando Janus, muy posiblemente con sistemas nuestros, pero bueno, todo esto que he explicado que se vea, ¿no? Hasta qué punto queremos llegar y sobre todo cómo queremos que sea esa gestión, porque consideramos que en los procesos centrales de una integración de espacios de datos lo van a dar en este punto las personas que estén trabajando en ello. Y creemos, como ya he dicho varias veces a lo largo de la presentación, que el hecho de contar con una herramienta que nos ayude a tener esta información bien integrada va a ser la clave para que estos casos de uso y estos espacios de datos en los que estamos trabajando tantísimos equipos, dentro de 5 años sigan vivos y hayan crecido y hayan generado nuevos intereses, se hayan replicado en X entidades. Y para nosotros es muy importante que se comience solventando esto. Muchísimas gracias. Por supuesto, si os surge cualquier duda, tenéis abajo nuestro correo y si no, pues os espero en el siguiente webinar. Muchas gracias.